¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora a la que nos estén mirando. Estamos aquí en la 4TV, estamos muy contentas y contentos de estar en este espacio con la doctora Violeta Núñez, la doctora que es parte del programa Rompeviento, que también es parte de la Universidad Autónoma de Xochimilco. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de la reforma electoral, una reforma que recientemente la presidenta hizo presente en las mañaneras, ya también la propuesta se presentó en el Congreso y la idea es dialogar, discutir, dar una repensada a esta reforma. Y bueno, ahí quisiéramos partir de una primera pregunta para nuestra compañera Violeta acerca de la reforma. ¿Cómo ves el tema de la reforma electoral? Muchas gracias primero por la invitación, Josafat. Gracias por otra vez aquí tener esta oportunidad de estar en la 4TV y pues también muy contentos de poder dialogar contigo este tema que nos parece sumamente importante. Y ahorita antes de entrar aquí al programa, estábamos conectados en Cámara de Diputados y ya están esperando la Comisión ya de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, está esperando la iniciativa para empezar esta discusión, así es que en los próximos días estaremos muy metidos, pues los académicos, en los medios también de comunicación, dando seguimiento. Lo que conocemos hasta ahora para mí es una parte muy importante, hay que celebrarlo, y yo iniciaría, ya vimos estos primeros 10 puntos, que todavía no está por completo la reforma, todavía no sabemos, tendremos que analizar punto por punto ya que saldrá pública en la Gaceta Parlamentaria y empezará a circular en unas próximas horas, pero de estos 10 puntos yo quisiera resaltar el primero, ¿no? En un primer momento, en una primera reflexión que podamos tener conjunta, querido Josafat. Y lo primero que tendría que decir es que celebro mucho que se hayan eliminado del Senado los plurinominales. Eso me parece un avance muy importante. Sé que ese va a ser uno de los puntos fuertes de discusión, incluso probablemente con el PT y con el Verde, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que está diciendo, ahorita haremos referencia a lo que está diciendo el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano, pero me parece que ese punto para mí es un punto importante. Sacábamos estos datos y estas estadísticas ya viendo, pues, por ejemplo, lo que implica un sueldo al día de un senador, ¿no? Y en comparación de lo que ganan 23 millones de personas de población ocupada que reciben un salario mínimo, ¿no? Es decir, 315 pesos diarios reciben 23 millones de personas en este país. Y bueno, pues estos 128 senadores reciben 4,390 pesos diarios, ¿no? 4,390 pesos diarios frente pues a estos 315 pesos. Y bueno, no es solamente por eso que ya me parece un extremo, en algún momento decíamos riqueza extrema, recibir, pues estamos hablando solamente de la dieta, ¿no? Del sueldo base, porque también recordemos que están otras prestaciones que siguen manteniendo y entre ellos, por ejemplo, el aguinaldo, o si pertenecen a una comisión, o si hay alguna organización de eventos, o sea, tienen más de estos, llegan a 6,000, 7,000 pesos diarios, algunos de ellos, o más, ¿no? Y eso nos parece pues una situación que se sigue, ¿no? Tendremos que seguir revisando y debatiendo. Sin embargo, ahorita me parece un punto sumamente importante. Y el otro, Josafat, el tema de los diputados. El tema de los diputados que también pues hemos escuchado a la presidenta que se van a mantener los 500 diputados. Sin embargo, pues un avance también muy importante es eliminar las listas de los partidos. Y que eso lo hemos visto, bueno, a mí me tocó trabajar 3 legislaturas en Cámara de Diputados y hemos visto también cómo funcionan estos plurinominales y también los otros, pero en específico las listas que han sido a lo largo de varias décadas familias, ¿no? Familias de todos los partidos que han o son diputados, luego son senadores o se pasaban a una Secretaría de Estado y así, ¿no? En
en este carrusel y entonces me parece que esta apuesta que está haciendo la presidenta, que decimos todavía no sabemos si va a prosperar, pero me parece muy importante que mande la iniciativa y que se eliminen estas listas. Y lo que ella ha también señalado y que lo celebro mucho es, si quieres ser diputado, pues tienes que ir o diputada, tienes que ir a territorio a ganarte el voto, ¿no? Eso me parece un primer avance y yo primero ahí dejaría para reflexionar contigo. Sí, no, claro. De hecho, me parece súper importante estos dos puntos que mencionas para empezar, digamos, a desmenuzar lo que conocemos de la reforma, precisamente porque lo que se está mostrando con esta reforma es, por un lado, esta disparidad tan grotesca, es que es increíble que haya tanta diferencia, tanta disparidad entre los representantes supuestamente populares y el resto de la población, ¿no? Estamos hablando de más de 10 veces las diferencias entre los ingresos entre gran parte de la población mexicana y este sector que dice representar, ¿no? Entonces, en condiciones así de extrema desigualdad y de una gran elitización también de la política, evidentemente la representatividad que pueden tener estos diputados del resto del pueblo, pues va a ser muy difícil de mantener, porque en efecto, ¿en qué medida estos representantes populares van a representar los intereses del pueblo si las distancias son tremendas, si las distancias sociales son gigantescas, de tal manera que ni siquiera saben cuánto vale un kilo de tortillas, o ni siquiera saben cuáles son los problemas que se viven en los territorios, o los temas relacionados con la violencia, la inseguridad, o cuestiones que tienen que ver con el día a día, ¿no? Entonces, en efecto, este tema me parece bien importante mostrar, porque creo yo que la reforma se justifica en gran medida en que el poder legislativo se ha convertido en una especie de reproducción de privilegios, ¿no? Claro. Y creo que en esa parte es coherente totalmente con el discurso que en su momento también planteó el expresidente López Obrador respecto a la necesidad de la transformación del poder electoral, de la reforma electoral, para que también este poder sea más austero. Tenemos una de las democracias mundiales más caras del mundo. Es realmente una cosa espeluznante, porque incluso hasta parecería que los diputados de México ganan más que los diputados de los Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece que es una situación muy complicada, porque también los niveles de vida de la población son totalmente distintos, ¿no? Entonces yo creo que ese punto que mencionas es muy importante anotarlo. Y el otro punto, el de las listas que mencionas, es que es increíble precisamente ahí también el tema de cómo se ha generado corrupción. Es decir, quienes aparecen en las listas no suelen ser muchas veces las personas que realmente deberían de estar en la Cámara de Diputados por un saber o por una trayectoria o por méritos, sino por una cuestión que tiene que ver con tráfico de influencias, ¿no? Entonces sí creo que esta política, esta reforma, también va a servir para combatir la corrupción. Ya decías el tema del carrusel, el tema de las puertas, de las puertas giratorias. Entonces yo creo que en ese sentido es una reforma que tiene esa gran importancia para democratizar el poder electoral. Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, esto que tú dices, ¿no? 10 veces más, es 1,300% más, ¿no? De lo que reciben, pues, y a pesar, ¿no? De que se ha hecho un énfasis en subir el salario mínimo, pues todavía quedan muy, muy lejanos los legisladores, ¿no? Nuestros representantes populares de lo que gana la inmensa mayoría de este. No, yo dije 10 veces, 1,000 veces. 1,300% más, ¿no? O sea, 1,300% más. Sí, pero sí, es un dato que realmente nos ha sorprendido muchísimo, bueno, no ahorita, sino ya desde hace mucho tiempo, pues las grandes brechas y diferencias, y me parece que por eso yo celebro, ¿no? Que se hayan eliminado los plurinominales en el Senado. Y lo otro, pues hay que recordar que también hemos tenido legisladores, por ejemplo, Eberto Castillo, pero yo no encuentro otro más. Ahorita tú, Josafat, que recordáramos que pues ellos decidieron renunciar, ¿no? al ingreso que se les ofrecía como legisladores, pero pues prácticamente es uno de los espacios que buscan estas familias, ¿no? En este carrusel que decíamos, que buscan estas familias justo por los privilegios que les da
ser legisladores, ¿no? Pero no nada más es esa parte, sino también, por ejemplo, la situación del fuero, ¿no? Que ese es otro tema también que pues no se está tocando en este momento, pero que también ese es otro de los elementos por los que ellos y ellas también quieren estar ahí. Decíamos hace unos días, Josafat, ¿qué pasaría si, por ejemplo, planteáramos disminuirles el sueldo, ¿no? A los diputados? ¿Seguiría siendo un atractivo para estas familias que han estado ahí por décadas o no? ¿No? Y eso me parece uno de los elementos que, digo, todavía no estamos entrando como nación en ese tema, pero que en un futuro también tendremos que entrar por las brechas de desigualdad que existen entre unos y otros, ¿no? Claro. Y hay un tema también que me parece punto y aparte, pero que también se teje, es la reducción del presupuesto en general, ¿no? De este 25% que ha planteado la presidenta también como uno de los segundos puntos. Y ella decía que de estos 75,000 millones de pesos se iban a ahorrar entre 12,000 y 13,000. Pero haciendo la cuenta, ya tendremos que esperar más al ratito para ya ver en términos y echarle lápiz y el Excel y todo eso, ¿no? Pero haciendo la cuenta, eran casi más de 18,000 millones de pesos. Pero tendremos que esperar a ver cuáles son la cifra que se estará incorporando ya en la reforma. O sea, esto implica que pues es el presupuesto de varios estados de la República, ¿no? O sea, de algunos de los estados de la República Mexicana, pues lo que implicaría también un avance pues muy, muy importante en términos de lo que cuestan, como tú decías, los partidos en este país. Claro. De hecho, ahorita que acabas de mencionar el tema de los salarios, me da la impresión que en gran medida el diseño institucional que tenemos hoy, que es producto de décadas del neoliberalismo, parte en gran medida de esta perspectiva de la economía neoclásica, ¿no? En el sentido de que se plantea que las decisiones de los agentes se basan pura y llanamente en rentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelo neoclásico planteaba que los altos funcionarios o los políticos deberían de tener altos salarios para que cueste más trabajo sobornarlos. Y entonces, mientras más alto el salario, tendría que ser más alto el soborno. Y entonces, de esa forma, se supone que se iba a evitar que hubiera corrupción, ¿no? Sí. Y lo cual no ocurrió, porque lo que vimos fue un incremento muy alto de salarios, pero al mismo tiempo muchísima corrupción. Sí. Entonces, ahí me parece que es un tema bien importante, que incluso el rediseño del sistema electoral que ahora se está planteando, pues parta de otra noción de agente, parta de otra noción de racionalidad, parta también sobre todo de desmercantilizar la política, porque en gran medida lo que ocurrió en el proceso de reformas electorales que se dieron en los años 90 y que después se mantuvieron, pues lo que generó eso fue una especie de negocio, es decir, los políticos son oferentes de políticas, de diferentes proyectos, de mercancías, y los ciudadanos somos vistos como consumidores y nuestra moneda de cambio es el voto. Entonces lo que se genera con esta cuestión es una forma muy mercantilizada de ver la política, y creo que en gran medida lo que se tiene que hacer con esta reforma precisamente es desmercantilizar. Y es en esa parte incorporar de una forma muy fuerte la convicción de la ética, la necesidad incluso de decir, estamos aquí en el poder electoral, etcétera, para servir al pueblo, no para hacer negocios, ¿no? Y yo creo que eso es un tema bien importante que va a tener que generar algo así como una revolución también de las conciencias en el propio Congreso y en el propio poder electoral. Claro, claro, totalmente de acuerdo también con esto. Ese planteamiento lo hemos escuchado mucho, ¿no? De hay que pagarles altos sueldos para que no, en un contexto de amplia corrupción, no puedan ellos ser sobornados. Pero ha ocurrido esto que tú señalas, ¿no? O sea, aún con los altos sueldos, pues han sido sobornados, ¿no? O se han dejado sobornar y, claro. Y bueno, pues ese es un gran problema, pues que tendremos que seguir insistiendo, porque finalmente van a quedar esos 500 diputados, ¿no? Y diputadas, y tendremos que ver, afortunadamente ya no habrá, o a partir de la propuesta, si es que pasa, ya no habrá una lista que designen las familias que han tenido ahí por años el poder, y que las podemos ir enunciando también. Y la situación es que habrá una lista, pero se tendrá que votar,
¿no? Claro. O sea, se tendrá que votar y tendrán esto, a mí me gusta lo que anunció la presidenta, ¿no? Tendrán que ir a los territorios. Y yo pensaba, ¿no? Ahora que fue el proceso también en el contexto de la reforma judicial, pues cómo hizo la campaña, por ejemplo, ahora el presidente ministro de la Corte, ¿no? Fue a las comunidades, a los pueblos indígenas y en asambleas. Y claro, ¿eso qué implica? Claro. Pues un proceso organizativo y que haya un apoyo, que haya una discusión, que haya un debate político, que se vea cuáles son las necesidades que hay en los territorios, ¿no? Y eso pues le da otro sentido a lo político y a mí me parece muy, muy rico eso, ¿no? Pues, y también les mandaba el mensaje a los senadores, también quieren ser senadores y más ahí, ¿no? Claro. Pues tendrán que ir a territorio forzosamente. Entonces, a mí me parece en todos los aspectos un avance. No comparto para nada lo que pues han estado diciendo los de la oposición, que esto es hacer una copia de lo que pasó en Venezuela, ¿no? No tienen ni idea, no tiene nada que ver, ¿no? Más bien ya es una narrativa muy gastada y desgastada que están volviendo a revivir y que la escuchamos permanentemente en estos últimos días. Más bien para mí sería en este sentido, ¿no? De ir a los territorios, ver qué es lo que se necesita ver y que los territorios, ojalá y pudiéramos dar ese salto, por primera vez estén involucrados e incorporados en el proceso legislativo, ¿no? Y que no siga pasando esto que hemos visto también durante, pues, también los procesos que se viven en la Cámara de Diputados, pues que muchos diputados y diputadas se desligan, de los que sí fueron electos también, se desligan de los territorios y pues ya toman distancia y ellos van decidiendo qué es lo que van proponiendo. Entonces acá me parece que eso permitiría incluso, y ojalá y haya algo ya en la reforma que se envía, de mantener un vínculo también, ¿no? Con estos espacios que finalmente son los que les dieron el voto y los que los llevan a ser legisladores. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque además yo cuando escuché el mensaje de la presidenta sentí que fue un regaño a la clase política mexicana, en el sentido de que muchas veces hay esta disociación de el carácter representativo que tienen ellos y el pueblo. Y entonces en ese sentido se hace política sin territorio, y hacer política sin territorio es hacer política vacía. Entonces también creo que en gran medida la crisis de los diferentes sistemas políticos que hay en el mundo se debe a esa ausencia del territorio en los congresos, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, y eso es precisamente lo que la reforma busca evitar. Y es interesante verlo también desde ese punto de vista internacional, porque en muchos lugares se están generando crisis de representatividad. La democracia liberal en muchos países está en crisis precisamente porque no se ven reflejados los intereses de la gente en estos representantes, y de ahí vienen diferentes expresiones, estallidos sociales, lo que pasó en Chile hace unos años, en 2019, pues en gran medida es expresión de ello. Y entonces creo yo que esta reforma lo que hace también es avanzar hacia una nueva manera de entender la democracia, una forma más popular, una democracia que se vincula con el pueblo, con el sentir de la gente, que la gente se sienta respaldada por los políticos que son parte, digamos, del poder electoral. Y creo que en ese contexto es muy importante el territorio, justamente como dices, que ojalá hubiera una especie de mecanismo que obligue a cada uno de las y los diputados, a cada uno de las y los senadores a ir a sus territorios, a escuchar a la gente, a tomar en consideración lo que la gente piensa para que lleven estos sentires y voten, digamos, en el Congreso consultando, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la consulta también sería muy importante mencionar, y también creo que uno de los puntos que se menciona en el tema de la reforma electoral tiene que ver con la exposición también de las campañas en medios, ¿no? Sí. Que hay una reducción bastante significativa, y eso es importante porque gran parte del dinero
va a parar a las empresas que se dedican a usufructar el espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces creo que en esa parte es muy importante también esa dimensión de la reforma. Muy, muy importante esta parte que también tú señalas, ¿no? También ahí, sobre todo si vemos el proceso histórico también de cómo se fueron definiendo los tiempos y cuánto tenía la oposición, ¿no? Cuando estábamos en la oposición, ¿no? Y cuánto tiempo tenía el partido en el poder. Y bueno, eso me parece que bueno que haya una reducción de los tiempos, digo ya ahora con Morena al frente y habiendo tenido esta historia en el pasado. Yo me acuerdo cuando fueron las elecciones de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Yo era una niña, tú también más, ¿no? Éramos unos niños y me acuerdo que pues prácticamente no había ninguna participación en medios públicos, ¿no? O sea, estaban completamente, y en medios privados menos, ¿no? Y bueno, pues en el caso de López Obrador, en las campañas que fue haciendo, vimos exactamente también lo mismo. Entonces, ese es uno de los temas que me parece ahora a mí importante que lo aborde Morena, ¿no? O sea, que defina ahí claramente, sobre todo en estos espacios donde todavía, por ejemplo, pues Salinas Pliego sigue teniendo el poder, ¿no? Cuánto tiempo le da a cada uno de los partidos, a cada uno de los candidatos, y eso se tiene que seguir regulando. O sea, todavía no es un tema completamente concluido, ¿no? Pero también otro elemento que me parece muy importante de la iniciativa que se estará enviando es el tema del presupuesto también, de cómo tienen que recibir los partidos y los candidatos el recurso, ¿no? Y ahí me parece que falta mucho todavía por esclarecer. Como se ha presentado este decálogo, viene que se tendrá que hacer, no podrá haber dinero en efectivo y que solo podrá ser a través del sistema financiero, ¿no? Y entonces, tendremos que esperar unas horas para ver exactamente a qué se refiere. Y en el sentido de que también sabemos que a través del sistema financiero pues se pueden mover muchos recursos sin que sean verificados, sin que estén completamente documentados de dónde viene el recurso. Entonces tendremos que ver cómo, claro, no es lo mismo entregar el dinero en efectivo que ya pase por el canal circuito financiero, ya hay una forma ahí como más directa también de ver de dónde viene el recurso, ¿no? Claro. Entonces ese también me parece un tema muy, muy importante. Y lo otro es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Esos tres puntos creo que también, o sea, es decir, el tiempo de las campañas, el recurso ya no puede ser de manera directa en efectivo, sino tendrá que ser a través del sistema financiero, y la inteligencia artificial que también está jugando un papel muy importante en las campañas, ¿no? Sí, de hecho este punto que mencionas de lo del sistema financiero, creo que también es interesante porque va a permitir fiscalizar mejor los gastos de las campañas, va a permitir saber exactamente quién financió qué, en dónde, cómo, cuándo y cómo se usaron los recursos, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser una de las grandes ventajas que al menos parece que se puede generar con esta reforma. Evidentemente ya los mecanismos de verificación, eso ya va a ser parte de la discusión, pero me parece que la intención es adecuada en la medida en que se muestra que se requiere fiscalizar más, ¿no? Y creo que eso requiere también mucho compromiso de todas las fuerzas políticas con la transparencia, porque también eso es parte de esta reforma. Yo noto que se busca fomentar la transparencia, y también en la parte de la inteligencia artificial es que es un tema bien importante porque la inteligencia artificial ahora ha generado cuestiones tan complejas como, por ejemplo, reproducir videos que a veces parece que son reales y son falsos. Y son totalmente falsos, ¿no? Sí. Discursos, maneras incluso de caminar, de los robots, por ejemplo, en el caso de China ya lo estamos viendo, ¿no? Pero sí creo que ahí el tema de la inteligencia artificial va a ser muy complejo, y yo esa parte creo que sí va a requerir de una gran participación de los expertos, de las expertas, para saber exactamente cómo se puede regular, porque es muy difícil. Ahí va a ser muy necesario que haya incluso agencias que se dediquen a verificar, exactamente. Pero también incluso el tema de los algoritmos en redes sociales, porque también puede ser que en redes sociales como X, que es
propiedad totalmente de este tecnofaraón, Sí. Elon Musk, pues evidentemente se usa la inteligencia artificial para posicionar unos candidatos, discursos y temas en vez de otras. Ujú. Sí, sí, muy, muy importante esto que dices, que las agencias que también tendrían que estar verificando y que Ujú. real, y bueno, nos recuerda, digo, no nos vamos, bueno, yo creo que no nos vamos a ir por ahí, pero también como hizo Xóchitl Gálvez su campaña, ¿te acuerdas, no? Que empezó a utilizar incluso el cambio de imagen, de Ah, sí. rostro, del discurso, y pues finalmente ya no era ella, ¿no? O sea, entonces ya no era ella. Digo, en fin, no hubo ahí una conexión con la población, pero ya no era ella, un cambio totalmente Ujú. de imagen, ¿no? Y creo que eso, pues, en su momento no fue bien recibido, pero puede haber cuestiones muy sofisticadas que pueden llegar de una manera especial, ¿no? Incluso a Ujú. un sector joven y que se tendrá que también ahí controlar mucho esa parte, como tú dices, pues un espacio que se tenga que abrir a debate, que no es un tema menor, ¿no? Lo de la Claro. inteligencia artificial ya en el mundo político, académico, de todos los espacios y de noticias, ¿no? Lo vimos este fin de semana, todos los videos que circularon con inteligencia artificial, pues que realmente tendríamos que tener mucho cuidado que sí era real y que no era real en este contexto de este ataque que hace Israel y Estados Unidos a Irán, ¿no? Claro. Pero bueno, no nos desviamos. Y yo quisiera poner ahí un tema que también me parece importante y que venía escuchando ahorita en Cámara de Diputados que estaban esperando esta propuesta ya de la presidenta, la iniciativa, y ponían el tema de los migrantes, Ujú. ¿no? O sea, en la propuesta está la participación de 8 diputados y diputadas migrantes también, y bueno, ellos decían esta parte que se tendría que discutir más si realmente tendrían una representación con esa participación que se está proponiendo o habría que seguir discutiendo más al respecto. Pero a eso yo le sumaría esto Ujú. que lo he planteado ya muchas veces contigo, Josafat, en todos los eventos siempre lo planteo, pero que a mí me parece muy importante, los pueblos indígenas y los afromexicanos. Ujú. Y sabemos que son 23 millones de acuerdo al censo de 2020, ¿no? Y Ujú. ahora con el conteo, pues lo que se perfila son los casi 30, bueno, casi 40 millones, 39 millones. Y de afromexicanos eran 2.5 millones en el conteo y ahora se perfila 3.1 millones ya perdón, en el censo y ahora en el conteo. Ujú. ¿Cómo van a estar representados ellos y ellas también? O sea, los migrantes, los pueblos indígenas, los afromexicanos, ¿no? ¿Qué Ujú. representación van a tener? ¿Y qué mecanismos también vamos a utilizar como nación para que no haya falsos, lo que vivimos y documentamos, ¿no? Para que no haya Claro. falsos indígenas que se hagan pasar por indígenas y que la cuota Ujú. que les correspondía, ahora tendremos que ver cómo va a ser, ¿no? Para ser representados en Cámara de Diputados, pues no sea usurpada por alguien que no es indígena, ¿no? Claro. Entonces, hemos vivido cosas terribles, por ejemplo, en Chiapas, en la región Tojolabal. Ahorita tenemos una diputada que se hizo pasar por Tojolabal y que no es Tojolabal, pero Ujú. años en legislaturas anteriores fue peor la situación, Ujú. porque este espacio le correspondía a una mujer Ujú. indígena. Y claro, ahora es una mujer, pero no es indígena y se hace pasar por indígena. Pero en los años anteriores, en las legislaturas anteriores, tuvimos el mismo caso, que era un espacio para una mujer indígena y era un hombre no indígena, Ah. ¿no? O sea, decimos en Chiapas, Caxlán. Sí. Y, y era una situación pues ya muy delicada y que no se corrigió ahora tampoco ya en esta última elección donde ya estaba pues Ujú. gobernando ahí un partido aliado que es el Partido Verde Ecologista, aliado con Morena, y se permitió, ¿no? A pesar de la denuncia de los propios tojolabales y de las Ujú. mujeres en particular, de que ese espacio le correspondía a una mujer tojolabal, pues se usurpó. Entonces, ¿cómo se va, ahorita que es el momento de la discusión, cómo como nación vamos a prohibir, ¿no? Estas Claro. prácticas de abuso, ¿no? Para mí siguen siendo el abuso que han vivido por siglos los pueblos indígenas, que Ujú. no logra terminarse, ¿no? Y lo vemos ahí. Entonces, ese es un tema que para mí, y ahorita que escuchaba a los legisladores, el tema migrante, yo le sumaría este otro que para mí es vital, ¿no? Claro, claro, porque yo creo que en el caso de los indígenas que mencionas,
el criterio de la autoascripción no es suficiente. Es decir, que una persona diga que es indígena no es suficiente para que podamos decir socialmente que es indígena. Se tienen que construir otros criterios para tratar en ese sentido de hacer justicia, porque en efecto, con ese tipo de vacíos legales, entran las personas totalmente oportunistas que se hacen pasar por indígenas y usurpan esos espacios. Entonces yo creo que va a ser una discusión súper importante incluso acerca de este criterio de la identidad, ¿no? Es decir, la autoascripción. Es importante asumirla, pero es insuficiente, ¿no? Entonces tenemos que pensar en criterios como lengua, criterios que tengan que ver también con cómo certificar que en efecto una persona es indígena, y no por un tema de fetichizar los documentos, ¿no? Sino por un tema de realmente hacer justicia a estos pueblos que han sido agraviados durante siglos, y ahí buscar mecanismos que incluso ellos mismos, los propios indígenas, reconozcan quiénes sí son y quiénes no son, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tenemos que darle una muy buena pensada a ese tema. El tema de la representación inmigrante me parece fundamental porque tenemos muchísimos mexicanos en el exterior. Mexicanos millones, ¿no? Son millones, son muchísimos. En el caso de Estados Unidos son poco más de 10 millones, digámoslo así, de personas que se fueron y que son indocumentadas. Ahora no sé cuántos se están volviendo con el trumpismo, pero digamos hay 10 millones de indocumentados de origen mexicano, más aparte personas que tienen la doble nacionalidad, que son como unos 30 millones, ¿no? 20 millones, 30 millones en total, ¿no? Entonces, ese sector, ¿cómo lo representamos en nuestro Congreso? Sí va a ser un reto. Yo creo que ahí también exactamente cómo se va a dar la representación, es decir, una sola representación por todos los inmigrantes, o va a haber como una especie de circunscripción, un representante de una zona de Estados Unidos, de los mexicanos en Europa o mexicanos en Sudamérica. Ahí también tendríamos que ver exactamente cómo se va a operar o a volver operable la reforma en esa parte, porque yo creo que eso sí se requiere también de aclarar. Y yo también quería comentar un tema que mencionaste que me llamó mucho la atención, sobre personajes, vamos a decir, con nombres y apellidos. Por ejemplo, Ciro Murayama, compañero de la Facultad de Economía, que ahora está en España, representando a la UNAM, ganando cantidades exorbitantes, de hecho más que la presidenta, ¿no? Y el representante del INE, del Instituto Nacional Electoral, diciendo que esta reforma es un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también dar esa discusión, porque ni siquiera se ha mostrado la reforma y ya la estaban criticando, ¿no? Que también era una cosa que decía la presidenta. La reforma no se ha presentado y ya están diciendo que queremos volvernos Venezuela. Así es. Sí, esta parte bueno, antes de entrar a esto último, nada más yo quisiera comentar, a mí me parece muy importante esto que tú señalas de cómo se podría, que la autoadscripción no es suficiente, no ha sido suficiente, o sea, no basta con decir soy indígena, sino tiene que haber un reconocimiento de los propios pueblos. Por eso me parece tan importante ir a los territorios como está planteando la presidenta, ¿no? Esto sí me parecería, si pasa a un punto de inflexión, quieres ser legislador, pues tienes que salir desde abajo, y se acabaron estas listas que tenemos, que sí, en algún momento pues era importante por la representación, pero eso ya acabó. O sea, desde mi perspectiva, hay un debate que tenemos ahí con otros compañeros que no nos ponemos de acuerdo, pero ya acabó, se fue ahí desviando y se fue pervirtiendo, digámoslo así, ¿no? Y empezamos a ver pues estas familias que rotaban. Pero en el caso de los pueblos indígenas, hay una situación que es un poco complicado. Por ejemplo, sabemos que el criterio de la lengua es un criterio que ya no podemos utilizar del todo, porque pues muchos de los pueblos, lo que hemos visto, ¿no? Fueron cuando iban a la escuela y hablaban su propia lengua materna, los golpeaban, ¿no? Incluso los golpeaban los propios maestros en este contexto del indigenismo, y entonces se fue perdiendo la lengua, y bueno, pues se impuso una lengua oficial, que ahora ya son todas las lenguas que se hablan en México son oficiales, pero durante años fue pues el castellano, ¿no? La lengua
que se tenía que hablar y en la lengua donde tenías, si querías ir a la escuela, educarte, ¿no? Y aprender en el castellano y además todo el proceso de discriminación si hablas y de maltrato. Y entonces fue perdiendo el criterio lingüístico y pues son 7 millones aproximadamente frente a estos 39 que se autoascriben. Pero tampoco basta, ¿no? En esta parte de la representación, como tú dices, sino tendría que haber un reconocimiento desde estos espacios, ¿no? Y por eso recurro a lo que hizo Hugo Aguilar, ¿no? El presidente hoy de la Corte, que pues para mucha gente pasó silencioso, pero claro, ese silencio no se vivió en las comunidades donde hizo la campaña con las asambleas, ¿no? Que eso fue una situación ahí muy interesante. Es decir, sí lo vimos en programas, pero no lo vimos tan activo en las redes sociales como otros, sino más bien abajo, ¿no? En otros espacios. Y eso, me parece que podría ser un momento también importante de que se pudiera aprovechar y por eso lo vuelvo a decir, pero también que sirviera para reconocer quiénes sí realmente son los indígenas y quiénes no son, quiénes son los afromexicanos y quiénes no lo son. Y también, ¿no? Que se estaba pensando que esto se podría replicar con los migrantes, pero no porque son los que van a votar directamente, ¿no? Los que están viviendo como migrantes, ¿no? Esa es la propuesta que también tendremos que leerla. Y bueno, y a esto yo le sumaría también el mundo campesino, ¿no? Que también ha sido pues todo un sector que ha estado representado en Cámara de Diputados que me parece importante, ¿no? Que también para Morena y para la transformación del campo, ¿no? No solamente el tema indígena que ha sido también crucial, planteado como tal desde el expresidente López Obrador, pero también el mundo campesino, ¿no? ¿Cómo puede estar representado en Cámara de Diputados y que los hemos visto pelear, ¿no? No nada más a estos sectores que buscaban recursos, sino al mundo campesino, pues que necesita también seguir en un proceso de transformación, ¿no? Entonces, eso también cómo va a ser representado. Claro, totalmente. De hecho, me quedé pensando en este tema de cómo hizo campaña Hugo Aguilar. Justamente lo que tú dices es bien interesante porque eso es construir democracia real desde abajo, con estas comunidades, en los territorios, reuniendo a la gente, dialogando con todos, escuchando, generando propuestas que consideren los sentires en los territorios. Y creo que eso va a ser interesante porque creo yo que tenemos que pasar de un paradigma de hacer campañas mediático a otro que ponga énfasis en el territorio, ¿no? Porque, digamos, gran parte de las campañas electorales hoy se han basado en salir en la televisión, salir en la radio, pegar carteles en las calles, generar reacciones en redes sociales. Ahora me imagino, ¿no? El uso masivo de inteligencia artificial produciendo incluso hasta discursos. Ya ni siquiera se van a molestar muchos políticos en hacer un discurso en ellos realmente apareciendo en la televisión, sino simplemente van a pedirle a la inteligencia artificial haz que tal fulano haga tal discurso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces creo que en ese contexto tenemos que pasar de ese paradigma de hacer campañas mediático a un paradigma de hacer campañas territoriales, ¿no? Y en ese contexto creo que el gran ejemplo que pones de Hugo Aguilar tendría que generalizarse para que en general todos los políticos, incluso los plurinominales que vayan a ser plurinominales, hagan asambleas territoriales. Qué lindo sería, por ejemplo, que hicieran asambleas también con jóvenes, ¿no? Que se hagan asambleas en diferentes territorios del país para que también se muestre que no se olvida, en el caso de los campesinos, muchas veces también se les ha olvidado porque viven en regiones de difícil acceso y entonces parecería que no existen. Al contrario, los políticos, las personas que van a representar las voluntades, tienen que ir hacia allá y tienen que tener esta labor que muchas veces en algún momento decíamos en Renace, cuando estábamos en el Instituto de Formación Política, de ser misioneros, ¿no? Este trabajo de ir y de escuchar y de realmente poner el cuerpo y a su vez ver cómo otras personas han estado viviendo diferentes contextos, diferentes situaciones, pues todo eso tratar de encarnar, ¿no? Y llevarlo, digamos, al poder electoral, al poder
poder legislativo para hacer leyes que realmente sí, por decirlo así, transmitan los sentimientos de la nación, ¿no? Y esta palabra que acabas de decir, ¿no? Que para mí es la clave, la escucha, ¿no? Esta parte que también hemos platicado en otro momento contigo, ¿no? De la economía de la escucha, aquí trasladado y de estas comunidades de la escucha también, ¿no? Donde pues el diálogo es fundamental, y otra vez para ver la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Pues tendríamos que hablar de una política de la escucha, ¿no? Y ahí sería para mí uno de los elementos fundamentales de que tendría que tener esta reforma, y que, por ejemplo, ahora que la Corte también decide iniciar, ¿no? esta gira que va a hacer en las comunidades, pues en una comunidad indígena en Chiapas, me parece, ha sido ampliamente criticado, ¿no? Pero a mí me parece un acierto importantísimo, sí, ¿no? Claro. Ir a estos espacios, escuchar las necesidades, y claro, en el caso de los legisladores, a partir de esas necesidades, pues legislar, ¿no? O sea, digo, ¿de qué nos sirve porque eso ha ocurrido, ¿no? Que votamos por diputados o que impongan una lista y van a proponer iniciativas como celebrar la efeméride de tal día, ¿no? Bueno, a lo mejor es importante, pero es puramente simbólico. Exacto, ¿no? Necesitamos ver cuáles son las realidades que se están viviendo en los territorios, y por eso hago énfasis, ¿no? En la parte de los pueblos indígenas, que todavía ahí queda un pendiente, ¿no? Muy, muy grande, que se ha avanzado también de una manera muy importante en términos de la transformación, pero quedan también algunos pendientes en estos espacios. Claro. Muy, muy fuertes, y que por eso hacemos énfasis, ¿no? Ahí tendría que poner énfasis en la reforma, en ver cómo se va a dialogar con estos pueblos y legislar a partir de sus necesidades, ¿no? Claro. Estoy pensando en algo que ya te hemos platicado en varias ocasiones, en los migrantes que se tienen que ir a estas zonas agrícolas, ¿no? Los jornaleros y jornaleras agrícolas que son indígenas, y que, bueno, pues todavía se necesita legislar más ahí al respecto. Y entonces, ¿cómo van a estar representados ellos, el mundo campesino, el mundo indígena? Y cómo entonces, a partir de escucharles, pues podemos proponer iniciativas como sociedad, ¿no? O sea, ya de manera conjunta. Claro. Digo, ¿de qué nos sirve? Pues, por ejemplo, en promedio, ¿no? ¿Cuántas iniciativas tienen cada uno de los legisladores? Y hay en algunas legislaturas que el promedio llegan a ser 2, 3 iniciativas de trascendencia y no más, ¿no? Claro. Entonces, pues más bien ver qué es lo que se requiere, y a partir de ahí pues tener un parteaguas en el Congreso de la Unión, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo dices, el tema de de escuchar y de cómo podemos también aprender de los pueblos indígenas, digámoslo así, cuestiones que tienen que ver con organización comunitaria, eso va a llevar a una transformación radical del poder electoral, que yo creo que puede ser muy interesante en la medida en que podemos humanizarlo más. Porque yo creo que en gran medida el poder electoral está muy deshumanizado, el Congreso está muy deshumanizado, con discusiones también que muchas veces no parten de esta escucha. Por otro lado, creo que también se avanza en un proceso de desmercantilización de la política. Yo creo que esa parte va a ser crucial para que se pueda avanzar también en construir una política donde la vocación sea, digámoslo así, el eje articulador de quienes quieran participar, ¿no? Es decir, se hace política para el pueblo, no se hace política para enriquecerse uno solo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte va a ser muy importante de esta reforma electoral, y también la cuestión de reducir las distancias sociales, que ya lo decías desde hace rato, que generan pues una elitización, ¿no? De estos políticos, que a su vez se alejan y se enajenan totalmente de la sociedad, y entonces se terminan representando solo ellos solos y sus propios grupos. Entonces yo creo que va a ser muy importante en esa medida acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que con esta reforma está mostrando total coherencia con los principios del obradorismo, y también lo que veo yo es que está mostrando una coherencia con el Plan C, que era parte de lo último que quedó pendiente en el sexenio de López Obrador, y lo dijo la presidenta: la gente va a ver quién va a estar a favor,
quién va a estar en contra de esta reforma, y creo que va a ser fundamental que pueda darse esta discusión de forma franca, fluida, abierta, que se enriquezca, que se vea por dónde se puede operar mejor esta reforma. Pero es un compromiso que se hizo con el movimiento, que se hizo con el pueblo de México, y yo creo que aquí el llamado que hacemos a todas y todos, los militantes del movimiento de la Cuarta Transformación, es a defender la reforma electoral. Sí, y bueno, esto también me parece central, lo que comentas, Josafat, en el sentido de que la presidenta ha dicho, la voy a mandar, ¿no? Porque además es una demanda que ella ha encontrado y lo ha expresado de manera permanente, ¿no? En todos en los eventos donde ella ha estado. Y una demanda incluso pues ya más fuerte es que se desaparecieran los 200 diputados plurinominales, ¿no? Que ahí hubo una situación complicada en términos de que pues varios de estas propuestas de las 1.357 que enviaron pues no estaban de acuerdo en que se eliminaran, y entonces finalmente toma la decisión de mantenerlos, pero con este otro procedimiento, ¿no? O sea, de que tienen que ir a territorio y ser votados. Y eso me parece a mí un avance también importantísimo en el sentido de decir lo que ella ha comentado, pues la está enviando y ya veremos lo que va a ocurrir, ¿no? Claro. Y eso va a ser interesante en las próximas horas, días, semanas. Veremos también incluso al interior de Morena, ¿no? Cómo se mueve, veíamos ahí alguna cierta oposición también, de algunas familias también que están en Morena y que han dicho, bueno, pues no compartimos, incluso pidieron que se dilatara un poco, ¿no? La presentación de la iniciativa, pero veremos también cómo se mueve el Verde, que también ahí tenemos identificadas las familias, ¿no? Una el familia, PT. ¿No? El PT, que es otra familia también, ¿no? Y entonces veremos pues qué es lo que pasa, ¿no? Que es, por ejemplo, también uno de los puntos que me parece importante y que no hay acuerdos en términos del nepotismo, ¿no? Por supuesto. Ese es otro de los puntos que está también en la iniciativa y que pues... Y la reelección. Y la reelección, ¿no? Entonces, aunque dicen, no, bueno, esos puntos ya estaban, pero qué bueno que se están poniendo aquí, incorporando, y es con lo que no hay completamente acuerdo, incluso al interior de Morena y con estos otros dos partidos, y bueno, con los otros, pues menos, ¿no? Es que cambia por completo la forma en cómo se ha hecho la política. O sea, incluso hasta se introduce el principio de rotatividad. Sí, claro. Sí, por ejemplo, ahora que hemos visto pues a estos nuevos este nuevo partido que está surgiendo, o los que firmaron y que hoy decía la presidenta, bueno, hay una carta de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Hay un pronunciamiento de Manlio Fabio Beltrones, pero también vimos el partido que se va a formar, la vimos la semana pasada de quienes lo integran, pues realmente pues ya tienen sus años, ¿no? En términos políticos, y también me parece que esta iniciativa podría abrir también, ¿no? A nuevas generaciones, que eso también me parece importante, ¿no? En el sentido de, otra vez, de no seguir con unas familias que se repiten en este carrusel, pero también en la parte de la reelección, ¿no? Que les permite seguir ahí, y lo otro en términos del nepotismo, ¿no? Que podrían ser, bueno, no soy yo, pero entonces mi primo, pero entonces es mi hija, no, pero entonces mi esposa, pero... y entonces, pues finalmente se van rotando. Entonces podría también hablarse de una renovación de la política y de lo político también pues con estos puntos finales de este decálogo que conocemos hasta ahorita. Claro, de hecho, ahora que lo dices, también creo que lo que va a terminar pasando, si es que se termina de aprobar la reforma, es que el sistema político va a quedar abierto. Entonces, digamos, esta cooptación que hay de diferentes familias, que entre ellos se turnan, digámoslo así, para tener el control de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el tema de la reelección, etcétera, va a terminar de alguna forma desestructurándose, y va a quedar abierta la posibilidad de que todo el tiempo el poder político en general, el sistema político, se esté renovando.
Y esa renovación siempre es bueno, porque también lo que va a hacer es atraer personas nuevas, con vocación, personas que tienen, digámoslo así, toda la experiencia de los territorios, y quienes estuvieron ocupando esos puestos en el Congreso, pues también van a regresar al territorio eventualmente, ¿no? Entonces yo creo que esa parte va a ser muy importante, porque lo que se va a hacer es oxigenar el sistema político. Y de esa manera vamos a mostrar cómo la política en México se puede desfetichizar, es decir, este concepto de Dussel, ¿no? De Enrique Dussel, que planteaba que la política en México estaba fetichizada en la medida en que el político se asume como la sede del poder, él, ¿no? Y se le olvida que él representa al pueblo y que la sede del poder siempre es el pueblo. Entonces yo creo que también podemos ver este proceso de avanzar en esta reforma electoral como una desfetichización de la política, como una forma también de recordar que los políticos no van a estar ahí siempre, sino que tienen que renovarse, tienen que rotarse, para que la gente también pueda de alguna forma sentirse parte del poder, y también los políticos regresen y estén, digamos, haciendo otras actividades. Yo creo que esa parte va a ser fundamental para oxigenar, para desfetichizar y generar un reencantamiento de la política, que eso es una cosa que yo veo a diferencia de otros países, que en México, al menos tal y como está dándose este segundo piso y también en el primer piso, lo que se hizo fue reencantar la política y ver la política como una vocación noble para hacer a los pueblos felices, bellos, a los pueblos, digámoslo así, que vivan de forma digna, que se ponga en el centro la buena vida, el legal. El equilaltic, el equilcush. Entonces, creo que esa parte va a ser fundamental para que la política vaya orientada hacia allá. Sí, sí, y yo, por ejemplo, creo que es también importante insistir en esto que decíamos, ¿no? Aparte de qué bueno que tú recuerdas a Enrique Dussel y que cómo lo extrañamos en estos momentos, ¿verdad? Sí, cómo nos hace falta pensamientos como el de él, y análisis y reflexiones. Pero bueno, creo que también habría que pensar en esto que comentábamos, ¿no? De la situación que pasaría si en discusiones futuras planteáramos lo del ingreso que reciben los legisladores, ¿no? O sea, en verdad que para mí ese es un tema todavía que tenemos que entrar en un futuro, que está pendiente y que volvemos a decir. Decíamos hace rato de los senadores, que por eso celebrábamos mucho que se eliminaran los plurinominales, pues que ganan en comparación con la inmensa mayoría que gana 315 pesos diarios, estos 23 millones, o le sumamos otros 20 millones que ganan 630 pesos porque ganan 2 salarios mínimos, ¿no? Al día, o sea, son casi 50 millones de personas. Pero bueno, pensando en esto que decíamos, que ganan 4,390 pesos diarios los senadores, pues los diputados también andan cercanos, ¿no? O sea, los diputados andan también en más o menos casi 3,000 pesos al día, ¿no? Un poco menos. Entonces, es una situación que tenemos que discutir a fondo, ¿no? O sea, no puede haber, y ahí recordamos también al expresidente, no puede haber políticos que quieran estar ahí en el Congreso, además del poder, ¿no? Por los altos ingresos. ¿No? Porque pues muchos de ellos dicen, bueno, pues a lo mejor voy a llegar y voy a estar subordinado a una bancada y a estas familias que son los que nombran o enuncian o hacen las listas, pero voy a tener un alto ingreso y entonces me voy a beneficiar yo, ¿no? Y no generalizo, pero sí hemos visto una práctica pues que se repite en varios legisladores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos un Congreso que planteara una reducción importante de sus ingresos? Y lo otro, ¿qué pasaríamos si planteáramos incluso la renuncia de los ingresos? Y por eso decía de don Eberto Castillo, ¿no? Que para mí pues ha sido un ejemplo en términos de política, de la política mexicana, pues de lo que implica un buen legislador, ¿no? Claro, o sea, de decir, ok, si yo entro como servidor
del pueblo, pero realmente lo que implica dar un servicio y entonces renuncio a mi ingreso, ¿no? Claro. Renuncio a estos 5,000, 6,000 pesos diarios, ¿no? O 3,000 y pico estando en la Cámara de Diputados o más, ¿no? Porque decíamos más, estamos considerando sobre la dieta, la famosa dieta de los diputados y los senadores, ¿no? Pero pues, ¿qué pasaría, no? Claro. Estoy segura que, pues, muchas de las personas que tienen el deseo, ¿no? Y lo ponemos así, el deseo de entrar a estos espacios, no lo harían, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente, porque además también es totalmente cambiar las reglas del juego. Y me parece que a su vez es interesante la idea de la justa medianía, porque justo este tema que mencionas es también hacer ver que para hacer servicio público no se necesita tener estas cantidades estratosféricas de dinero con tantos privilegios, que lo que hace es precisamente fetichizar el poder, ¿no? Entonces lo que hace es generar una especie de desviación del comportamiento que debería de tener un buen político para resolver problemas públicos, problemas comunitarios, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante incorporar esta discusión, no solo por un tema de ahorrar dinero, sino por un tema de generar un nuevo etos político, y dentro de eso creo que es interesante esta parte ética, porque también vivir en la justa medianía, vivir sin lujos, vivir de una forma coherente con los principios de la austeridad republicana, también esa parte es ética, ¿no? En el sentido de que es lo correcto. Lo dijo muchas veces López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Creo que también tendríamos que pensar lo mismo. No puede haber ni diputados ni senadores ricos con pueblo pobre. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, y sí me parece que eventualmente sí tendremos que dar esa discusión sobre cuál sería el salario que deben de tener estos políticos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y sé que ahorita es un primer paso muy importante ya, que no sabemos si se va a lograr, ¿no? O cómo se lograría, qué elementos se tendrían que modificar, pero ya es un paso importante que estemos discutiendo, ¿no? Así que es. estemos discutiendo y que podamos como nación, desde varios espacios, ¿no? Desde, decíamos otra vez, desde la academia, desde el periodismo, desde los territorios rurales, desde los mundos campesinos, desde los migrantes que también han estado muy activos ahora con esta iniciativa. Entonces, desde estos espacios, cómo discutir, seguir discutiendo algo que es crucial para todas y todos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya nos estamos acercando a la hora. Realmente fue muy interesante esta conversación. Como siempre, muy interesante reflexionar sobre esta reforma electoral. Me parece clarísimo que sigue habiendo este empuje de transformación del segundo piso, de la cuarta T. Me parece que es muy importante seguir profundizando los cambios, y bueno, en ese sentido hacemos la invitación a todas y a todos que lean el documento ya cuando salga publicada en la Gaceta Legislativa Parlamentaria, sí, y la bajen, la discutan, la difundan con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus camaradas, con sus colegas, y en ese sentido también se hagan diferentes foros, que yo creo que va a ser bien interesante dar esta discusión pública en todos los lugares y bueno, seguir avanzando con esta transformación. ¿Algún comentario con el cual te gustaría cerrar? Bueno, otra vez agradecer muchísimo la invitación, y pues es un privilegio aquí estar en la 4TV y además discutiendo aquí contigo, Josafat. Realmente es muy interesante siempre. Solamente pensaría otra vez en los pueblos indígenas, en cómo cuando ellos tienen un cargo público, pues es un servicio, ¿no? Es un servicio comunitario. Y además es un honor. Exacto, es un honor y es un privilegio, ¿no? Y es de mucho prestigio para ellos ser nombrados. Y pues una situación importante, pues es que en las comunidades es un servicio, no hay un ingreso de por medio, ¿no? Para muchos y muchas, sino es prestar estos elementos a partir de la escucha y de la necesidad de los pueblos, lo que se requiere, prestar ese intercambio de servicios hacia su comunidad o dar un servicio a su comunidad, y eso tendríamos que también pensarlo para la política a nivel nacional, ¿no? Cómo los diputados pueden servir realmente, y diputadas y senadores y todos estos espacios también en términos del Congreso, a la nación mexicana.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por este último comentario y bueno, nosotros agradecemos muchísimo el espacio a la 4TV. Soy Josafat Hernández y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.